Este espacio es producido gracias a Ducar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV. Aquí vamos a conversar hoy con un venezolano muy valioso, con una tremenda experiencia en materia electoral. Este caballero fue un dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela muy destacado, de la Facultad de Ingeniería, después fue secretario nacional de organización de COPEI, diputado al Congreso Nacional, directivo durante mucho tiempo del Consejo Nacional Electoral, cuando se llamaba Consejo Supremo Electoral, y es uno de los expertos más reconocidos en esta materia. Se trata del ingeniero Ildemaro Martínez. Bienvenido, Ildemaro. Muchas gracias, mi querido amigo. Ante todo, quiero decirte que nuestra participación en los procesos electorales fue inspirado, en primer lugar, por el doctor Arístides Calvani y luego los dirigentes nacionales del partido. Y gracias a ese gran esfuerzo que hizo el doctor Calvani desde el IFEDE, formó a muchas generaciones que han servido al país y a América Latina. Y entre otros, tu persona, Alexis. Gracias, sí, muy agradecido al doctor Calvani. También otra persona que tú y yo quisimos mucho, que realmente es producto de ese gran esfuerzo del inolvidable doctor Calvani, que es Joaquín Pérez Rodríguez. Claro, Joaquín fue un gran trabajador, en primer lugar como dirigente agropecuario, pero después fue un dirigente, además de gremial político, y fue viceministro de Información del primer gobierno del doctor Caldera, y también luego fue secretario de organización de COPEI. Y terminó su vida como uno de los más destacados y eficientes consultores electorales de Latinoamérica. Sí, y en México hizo una gran tarea. Sí, señor. Bueno, Ildemaro, fíjate tú, chico, los venezolanos estamos muy agradecidos con el gobierno norteamericano por la extracción del narcodictador Nicolás Maduro. Pero entonces de repente se produjo una especie, si no de frustración, por lo menos de confusión, porque la narcodictadura sigue. Es decir, los representantes de la narcodictadura siguen y sus fechorías se repiten. ¿Qué comentario le haces tú a esta inquietud que tiene nuestra gente? Yo creo que, tal como tú expresaste nuestro agradecimiento al gobierno de Estados Unidos por haber tomado las decisiones a los efectos de orientar el país, porque esta gente que tenía control absoluto del país, no había libertad de prensa, que todavía no la hay, pero que además tenían un ejército y todos los grupos paramilitares dirigidos por los cubanos y orientados por los cubanos. Era muy difícil salir de esta dictadura por la vía democrática y por la participación de nosotros los civiles, que nunca hemos estado armados y además aborrecemos la violencia como una vía para conquistar el poder, cosas que hicieron esto a través de ese, en primer lugar, ese golpe de Estado que fracasó contra el presidente Carlos Andrés Pérez, pero luego, con la orientación de algunos políticos de izquierda y la orientación de Fidel Castro, participaron en las elecciones y ganaron las elecciones en buena lid, pero luego se convirtieron realmente en una camarilla totalmente corrupta y además orientada para impedir que el pueblo venezolano obtuviera sus niveles de confort y de desarrollo social que habíamos tenido, y al final quedó lo que tenemos hoy en Venezuela, que es una Venezuela terrible. Yo creo que el gobierno americano va a tener que tomar medidas, porque esta gente cree que ganando tiempo y permitiéndole algunas salidas a lo que el gobierno americano les ha propuesto, pero la parte medular del país es el retorno a la democracia. Si aquí no hay democracia, aquí no va a haber desarrollo económico ni social, especialmente porque nadie que va a traer su capital
aquí a un país donde no hay justicia, no hay garantía de que le van a defender sus derechos a los inversionistas y a los venezolanos en general. Yo creo que esto tiene que rápidamente cambiar porque el país no va a avanzar con esta gente que está ahí en el gobierno. Entendemos que los americanos querían dar un primer paso y evitar un enfrentamiento con la fuerza que ellos tenían concentrada los americanos y poder instalar un gobierno contrario totalmente a ellos. Habría que haber un enfrentamiento entre los militares americanos y los militares que tienen hoy y que constituyen pues el ejército de Venezuela, porque están comandados y dirigidos por esta misma gente que ha tomado el poder desde un punto de vista eh, contrario a la Constitución y además orientados por el gobierno de Cuba, que eran los que realmente eran los ideólogos de este gobierno. Ahora fíjate tú, Ildemaro, María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano, el pueblo resolvió que ella fuera la líder, no fue producto de ninguna maniobra o acuerdo burocrático. Y el presidente legal de Venezuela, que es el doctor Edmundo González Urrutia, que fue electo por el pueblo con una mayoría abrumadora sobre el narcodictador Maduro, en una gran muestra de sensatez y de amplitud, han asumido que, bueno, que no se pueda reconocer hoy que Edmundo González Urrutia es el presidente legal y que sea necesario entonces hacer unas nuevas elecciones. Y María Corina y Edmundo y toda la Venezuela democrática está dispuesta a ir a unas nuevas elecciones para demostrar que la narcodictadura está por debajo del 10% de las simpatías populares, pero hay un bloqueo para que esas elecciones se realicen. Yo tengo que hacerte a ti 3 preguntas en una, ¿no? Para que tú, como experto en esa materia electoral, nos digas tu opinión y nos des tu orientación. Primero, ¿cuándo se pueden hacer esas elecciones? Segundo, ¿cómo serían esas elecciones? Tercero, ¿dónde serían esas elecciones? Sí, cuando digo dónde serían esas elecciones, desde luego que serían en Venezuela, pero habría la posibilidad que la diáspora, casi 9 millones de venezolanos que hay en el exterior, los que tienen derecho a votar puedan votar. Entonces, por favor, respóndeme esas 3 preguntas. ¿Cuándo, cómo y dónde serían las elecciones? Bueno, yo creo que lo primero es que hay que tener la voluntad política de realizarlas. Una vez que haya una decisión en la cual también juega un papel muy importante Estados Unidos para obligar a estos señores a que se hagan unas elecciones limpias. Lo más importante es comenzar, que las elecciones tienen que ser unas elecciones limpias, transparentes, con garantía de participación de todos los actores políticos y además que se realicen en un plano de igualdad, porque esto no es posible, por ejemplo, que en las últimas elecciones que ganó Edmundo González, ni Edmundo ni María Corina podían montarse en ningún avión, no podían llegar a ningún hotel, les impedían el paso por las carreteras. Eso no es posible, porque eso no son unas elecciones justas, limpias y transparentes. Entonces, eso es lo primero que se necesita, es que se llegue a un acuerdo para realizar esas elecciones. ¿Cuándo se pueden hacer? Yo creo que en un periodo de 8 meses, si hay una decisión y si hay los recursos, en 8 meses se pueden hacer unas elecciones justas y transparentes. En segundo, organizar el registro electoral dentro y fuera del país es posible en ese lapso de 8 meses. Claro, mira, hoy con todos los adelantos tecnológicos que existen en el mundo, el hacer las elecciones automatizadas, especialmente el registro electoral, se puede hacer de una manera muy fácil. Si tú a través de la computadora entras a una página del CNE y esa página te permite que
te tomen una fotografía y por esa misma facilidad tú puedas presentar tu huella dactilar y puedas presentar tu cédula de identidad. Esas tres cosas se analizan a través de la inteligencia artificial e inmediatamente se comparan con los datos que tiene hoy el archivo de venezolanos cedulados y inmediatamente pueden incorporarte a ti como elector y además de señalarte de una vez dónde vas a ir a votar. Pero eso es posible estando la narcodictadura en el poder y controlando los mecanismos de registro ciudadano. Evidentemente que no. Para eso necesitamos un Consejo Nacional Electoral distinto a estos tipos fraudulentos y de gente representativa, gente honesta, gente con capacidad que la existe en el país. Hay muchos venezolanos serios, responsables y que están dispuestos a participar en la elaboración de unas elecciones limpias. Este es lo primero que hay que hacer. La decisión nacional de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y a la vez modificar la constitución del Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral, porque esos también fueron los que montaron el fraude, tanto el Consejo Nacional Electoral como la sala electoral. Eso no podemos hacer unas elecciones con esos personajes. Una vez que se tomen esas decisiones hay que darle los recursos al nuevo CNE a los efectos que pueda poner en práctica dos procesos que hay que poner en práctica. La primera es incorporar a todos los venezolanos que están cedulados y que viven en el exterior, de esos 8 millones de venezolanos, que el 60% deben ser electores, alrededor de unos 4.800.000 venezolanos. Y además, aquí en el país hay alrededor de 2 millones de venezolanos que se mudaron por la crisis económica que vivió el país desde el interior hacia las ciudades, que no le permitieron hacer su cambio de residencia. Y además hay venezolanos que tienen 18 años, que viven en el país y no se han incorporado tampoco al CNE, al registro electoral. Al registro electoral. Pero eso se puede hacer en un periodo de 4 meses, 5 meses. Y además la campaña electoral puede empezar por un lado y en paralelo activar el registro electoral y además hacerle todas las auditorías que tradicionalmente se hacen para garantizar que ese registro electoral sea un registro electoral representativo del país. La última elección que esta gente hizo, elección inconstitucional de esa Asamblea Nacional, dijeron que iban a hacer el registro de los activos, de los venezolanos que habían votado, que eran los que valía la pena. Algo absolutamente ilegal y contrario a la Constitución, porque los venezolanos, todo venezolano que tenga 18 años tiene derecho a votar y no hay nadie que pueda impedirle ese derecho constitucional a los venezolanos. Ahora inventan que tiene que tener una residencia oficial o una residencia legal y tienen que ir entonces a los consulados. Resulta, ¿cuáles consulados van a poder darle el servicio a 6, 7 millones de personas? Eso es imposible, eso tiene que ser automatizado como la ley ya lo prevé. La ley establece que el registro electoral es permanente, es continuo y además es automatizado. Y eso no se quiere obviar o impedir que se realice. Pero eso siempre se ha realizado y además así es que debe hacerse porque así es lo que lo establece la ley. Y ahora fíjate tú, Ildemaro, para responderte la última pregunta. Sí, claro, adelante. ¿Dónde?
van a votar los venezolanos en primer lugar en Venezuela, en los sitios donde tradicionalmente han votado. Pero por otro lado, en el exterior hay que establecer sistemas de votación, que es algo que también tenemos que ponernos de acuerdo. Se puede votar electrónicamente sin tener que ir a centros de votación. Por ejemplo, los mexicanos tienen un sistema que funciona perfectamente. Los mexicanos que viven en México votan en las diferentes zonas y sitios que está previsto, pero los que viven fuera votan a través de un sistema automatizado. Incluso hay otros países, por ejemplo, los países del Báltico también tienen un sistema de votación automatizado. Pero en el caso de que no se decidiera el voto automatizado en el exterior, una vez que la gente ha manifestado dónde vive y por ejemplo, en el caso de Miami, se establece que pueden ser 300, 400 mil electores y de acuerdo con la dirección que han puesto, se pueden establecer centros de votación en diferentes comunidades. Por ejemplo, la gente del Doral, la gente de Weston, la gente del centro de Miami, la gente que vive en Tampa o la gente que vive en Orlando, la gente que vive en Nueva York, la gente que vive... ¿Y quién va a hacerlo? ¿Quién va a hacerle? Porque antes, cuando eran pocos los venezolanos que votaban en el exterior, iban y votaban en los consulados. Ahora eso no se puede hacer. Entonces hay que establecer una organización que el CNE es el que tiene que hacer eso. No tiene que hacerlo ni las embajadas ni los consulados. Es el CNE que nombra un representante y entonces esa persona establece los espacios físicos, como por ejemplo cuando se hicieron las primarias en Miami, se estableció que fuera en el college y ahí votó todos los venezolanos que participaron en las elecciones primarias. Bueno, en un centro de votación bien organizado, preparado, con los testigos de las diferentes tendencias que estén participando y con los funcionarios que el CNE determine, porque al tener el registro de los electores de cada una de esas ciudades que estoy señalando o de esas comunidades, allí por sorteo se establecen cuáles son los testigos y los miembros de mesa y definitivamente de esa forma civilizada se pueden hacer unas elecciones e incluso se puede transmitir inmediatamente el resultado de cada mesa y además que se publicite y llegue al CNE y se totalice y no hagan lo que la última elección presidencial que está demostrado que casi el 97% de los resultados y de las mesas llegaron al CNE. Resulta que entonces ellos dijeron que le habían hackeado la página, no sé qué carrizo, y después aparentemente este presidente dio los resultados de una, como dice el pueblo, de una servilleta que le mandó Jorge Rodríguez con los números para que lo diera. Jorge Rodríguez, como ustedes saben, queridas amigas, amigos, el hermano mayor, el hombre que controla a la presidenta títere de Venezuela, Delcy Rodríguez. Una última pregunta para despejar una duda, y es que hay mucha gente que tiene la inquietud de que el sistema automatizado facilita los fraudes. ¿Eso es verdad? Mira, el sistema automatizado no facilita los fraudes. El fraude se hace el que maneja el sistema. Y puede ser un sistema manual que también la persona que maneje los datos hace el fraude. La voluntad del fraude está en las personas, no en los sistemas. Bueno, bien bueno que hayas aclarado eso. Bien bueno que hayas aclarado eso. Mira, en el ejemplo que te estaba diciendo, en las elecciones que Mundo González ganó con el 70%, ahí todas las actas se levantaron en las mesas y esas actas se transmitieron y esas actas llegaron al CNE. Y ahí hay y existen como para demostrar que
El mundo González ganó con amplitud. Mira, y esas actas, de acuerdo con la ley, tienen que estar protegidas por el Plan República y las Fuerzas Armadas. Una de las cosas que hay que preguntarle al ministro de la Defensa y a la Fuerza Armada, ¿dónde están las actas que ustedes tienen por ley que tienen que mantenerlas tienen que mantenerla bajo su resguardo? Eso no se puede desaparecer. Y las Fuerzas Armadas saben dónde están. Y hay un tal señor Quintero, que ahora fue de vicepresidente de SCNE, que él es el que sabe dónde están las actas y él sabe cuándo se transmitieron y dónde llegaron los resultados. Ese es el hombre que hoy es más preferido por el régimen, porque si ese hombre hablara, dijera toda la verdad, porque él es el que tiene los resultados. Y lo bueno es que María Corina y el mundo tienen esas actas también donde se demuestra. Bueno, porque la oposición se preparó y recogió desde las mesas las actas originales y las tenemos en el Banco Central de Panamá para resguardo y que se le han presentado a todo el mundo. Se le presentó al Centro Carter y en el Centro Carter aparecieron las actas y ratificaron los resultados. Sí, señor. Bueno, queridas amigas y amigos de Bienvenidos Venezolanos TV, aquí en Tierra de Gracia con Alexis Ortiz, hemos tenido el placer de conversar con Ildemaro Martínez, uno de nuestros expertos electorales más experimentados y mayor conocedor de la materia. Gracias, Ildemaro. Muchas gracias, Alexis, por tu paciencia y sobre todo a tu audiencia, que es muy importante, que debe estar previsto y prevenido para participar en el proceso electoral si que se requiere de nuevo ir a las urnas y demostrar que el pueblo venezolano quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. Sí, señor. En la medida en que avancen los meses y se vaya haciendo necesario la orientación sobre el proceso electoral, seguiremos conversando contigo. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos. Este espacio es producido gracias a Tucar y a